Gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Si quieren saber cómo poder cubicar un muro de albañilería, sabiendo las dimensiones del ladrillo y la cantería que se va a utilizar, acompáñenme en este video. Para comenzar con este video quiero mencionar de que esta sesión se va a dividir en dos partes. La primera parte les voy a enseñar cómo calcular la cantidad de ladrillos que se va a ocupar por metro cuadrado en un muro de albañilería de forma manual. ¿Ya? El objetivo principal que yo quiero realizar en esta sesión es que ustedes puedan aprender y puedan ser capaces de desarrollar esta cubicación que en realidad es bastante sencilla. Bien, así que si quieren ver solamente el tutorial y saber cómo se realiza la cubicación, los invito a quedarse solamente en la primera parte, y si quieren saber cómo funciona la planilla y tienen intenciones en adquirirla, pueden ver después la segunda parte. Bien, para comenzar, cuando hablamos de un muro de albañilería tenemos que tomar en cuenta de que generalmente se utilizan ladrillos, pero también puede haber muros de albañilerías confeccionadas con bloques de hormigón celular. Para ambos casos, la fórmula que vamos a utilizar es la misma. De hecho, aquí tengo una ilustración. Y acá principalmente estoy destacando en esta imagen cuál es la superficie que nosotros tenemos que tomar en cuenta finalmente cuando queremos calcular el total de la cantidad de ladrillos que vamos a utilizar. Bien, entonces aquí yo estoy señalando esta sección. Para mostrar esto desde otra perspectiva les voy a mostrar ahora un plano. Aquí yo tengo distintas láminas en donde voy a ilustrar, por ejemplo, en planta, donde se encuentra el detalle constructivo donde va a ir ubicada un muro de albañilería. Me voy a acercar acá a lo que sería la planta de la estructura. Esto vendría siendo como todo lo que corresponde a muros, vigas, ¿ya? No es ni la parte de fundación ni tampoco la planta donde se ilustra la losa. Entonces, hay ciertas simbologías que a mí me van a permitir saber dónde se encuentra un muro de albañilería. Por ejemplo, yo tengo este es un proyecto donde los muros de albañilería son muros de albañilería confinadas. ¿Qué quiere decir? Que van a estar confinados en pilares y vigas de hormigón armado. Entonces, acá yo, por ejemplo, tengo una simbología que dice B106. Y acá tengo P101, P101. B106 es una viga. Y siempre en los planos ustedes van a encontrar los detalles constructivos que aparezcan en planta. Y P101 es un pilar. Me voy a centrar acá en la viga. Por ejemplo, la viga B106, yo me voy hacia acá, y aquí tengo los detalles de las vigas. Entonces yo busco acá 106. Y me doy cuenta que se está ilustrando la viga, que vendría siendo la cadena superior, una viga superior, y abajo de esta viga tengo el muro de albañilería. Entonces aquí ya me están dando cierta información. Digámoslo así, el espesor del muro, ¿ya? El espesor del muro va a ser de 15 centímetros. Eso no quiere decir que estrictamente hablando el espesor, o mejor dicho, el ancho del ladrillo va a ser de 15 centímetros, porque recuerden que nosotros tenemos que adoptar las dimensiones de nuestro ladrillo en función de lo que tengamos disponible en el comercio. Bien, entonces eventualmente yo voy a utilizar medidas de ladrillos que se están comercializando de forma actual. Ahora, no obstante, el muro me dice que 15 centímetros va a ser el espesor. Bien, entonces, yo tengo claro que donde se aprecia la simbología de viga 106, en este caso voy a tener un muro de albañilería. Por lo tanto, me da a entender de que esta simbología, estas líneas, digámoslo así, continuas, corresponden a muros en donde yo voy a tener algún tipo de muro de albañilería, ¿ya? No va a ser muro de hormigón. De hecho, los muros de hormigón, la simbología es esta, porque de hecho aparece la información de la enferradura. Estribos de 8 a cada 20 centímetros de distancia, y bueno, están los laterales, que son 3 más 3 de fierro de 8. Esto corresponde a una doble malla. Bien, entonces acá yo me doy cuenta de que ya estamos hablando de hormigón armado, por lo tanto es un muro de hormigón armado. Otra forma de poder saber si es que estamos hablando de un muro de albañilería es fijarse también en las elevaciones. Por ejemplo, en esta lámina que está ubicada acá abajo, me encuentro con varias elevaciones. Entonces yo tengo, por ejemplo, el marco estructural, el eje D.
Bien, entonces aquí yo tengo la elevación o la vista, como quieran mencionarle. Y me encuentro que en el eje D, acá hay una sección donde hay un muro de albañilería. Y se encuentra entre el eje 5 y el eje 6. Siempre fíjense en los ejes. Los ejes son elementos fundamentales para poder visualizar todos los contenidos de una forma más ordenada. Bien, entonces me voy a ir entre el eje 5 y el eje 6, intersectando con el eje D. Entonces voy a la planta. Tengo acá el eje D. Este vendría siendo acá mi eje D. Todo esto. Y voy a ir al eje 5 y 6. Tengo entre el eje 5 y 6 y el eje D. Significa que yo estoy hablando de esta sección de muro. En lo que se mostraba en la planta, en la elevación, perdón. ¿Ya? Lo que se mostraba en la elevación, estamos mencionando esta sección del muro. Por lo tanto, aquí yo tengo una viga 106, que era lo que les acababa de comentar. ¿Ya? En la viga y por debajo de la viga nos vamos a encontrar con nuestro muro de albañilería. Y aparte tenemos esta simbología. Así que podemos asumir de que esa información es correcta y se está ilustrando en distintos puntos de nuestro plano. En general tenemos 4 láminas, así que los planos en concreto hacen mención de que acá yo estoy hablando sobre una viga y por debajo de la viga vamos a hablar de un muro de albañilería. Bien, entonces ya con eso puedo identificar dónde se van a encontrar todos los muros que vienen con albañilería. Si yo me alejo, me voy dando cuenta de que las secciones que vienen con ese tipo de achurado, digámoslo así, es un tipo de achurado. Por ejemplo, tengo viga B105, entonces me voy acá a la viga 105 y ahí me aparece. Bien, entonces también es una forma de poder ir realizando el filtro en donde voy a ubicar un muro de albañilería y donde voy a tener un muro de hormigón o eventualmente un vano, porque eventualmente también pueden haber secciones con vano. Bien, entonces, por ejemplo, acá tengo una viga 107, en esta viga 107, y me voy acá, viga 107, y claro, tengo una viga, pero por debajo tengo un vano. ¿Ya? O sea, podría ser una ventana o podría ser también una puerta. ¿Ya? De hecho, lo más probable que por la envergadura que tenga este tipo de viga, bueno, es casi 2 metros, 1 metro con 95 centímetros, se da a entender de que es una luz. ¿Ya? Es un espacio abierto para comunicar un recinto con otro. Entonces eso también a ustedes les va a permitir saber cómo poder identificar los diferentes elementos dentro de distintas láminas. Ya, esto, para los que ya trabajan en construcción, es algo que es pan de cada día, no es difícil de aplicar, pero yo sé que para muchos estudiantes de repente se les complica visualizar los elementos constructivos de varias láminas del mismo plano. ¿Ya? Del mismo elemento constructivo, siempre van a tener distintas láminas y hay que saberlas interpretar de forma agrupada. Y entonces, si tienen la dificultad de poder visualizar e ir cambiando las diferentes láminas, lo que pueden hacer, también es un consejo que yo muchas veces realizo en clases, es que dividamos la visualización del AutoCAD en 2 ventanas. Bien, entonces para poder visualizar, si lo desean, este plano en 2 ventanas distintas dentro de la misma pantalla, lo que pueden hacer es irse a la sección de vista y en ventana gráfica de modelo vamos a hacer clic acá en configuración de ventana gráfica y acá podemos elegir la cantidad de ventanas para poder visualizar este plano. Entonces yo, por ejemplo, voy a colocar acá 2 ventanas y ahora puedo visualizar el contenido, por ejemplo, de una lámina. Aquí yo tengo el eje 5 y 6 con la intersección del eje D. Me visualizo esta vista y ahora me voy a la otra ventana y voy a visualizar aquí este segmento. ¿Sí? Entonces también es una forma bastante eficiente de trabajar con AutoCAD. Con Revit creo que también hay una aplicación muy similar. Bien, entonces esto es más que nada para que se puedan ir orientando en las herramientas de AutoCAD. Ahora vamos al tema de la cubicación. Calcular cuántos ladrillos vamos a tener que ocupar por metro cuadrado y eventualmente cuántos ocuparemos por la cantidad de metros cuadrados que tengamos en total. Nos vamos a esta sección donde vamos a encontrar una fórmula. ¿Ya? Esta fórmula hace mención a la cantidad de ladrillos que vamos a utilizar por metro cuadrado. Bien, cuando nosotros tenemos que ubicar un muro de albañilería, vamos a considerar también el valor de su cantería. Dependiendo de cuántos centímetros tenga de cantería, vamos a tener que aplicarlo a la fórmula. Ahora, en el momento que nosotros estemos realizando la cubicación, vamos a tomar en cuenta este espacio. Lo que acabo de marcar es básicamente lo que nosotros vamos a considerar de cantería para cada ladrillo.
Entiéndase que nosotros vamos a calcular la cantidad de ladrillos que vamos a ocupar y al mismo tiempo cuánta cantería se va a necesitar aplicar. Entonces, ¿cuál es el tema? Si yo considero un muro de albañilería donde su cantería abarque todo el contorno del ladrillo, después cuando contabilicemos el siguiente ladrillo, ese espacio ya se va a considerar en el punto anterior. Entonces, para que no haya una intersección en, digámoslo así, en los datos que vamos a utilizar, lo que se recomienda siempre que se haga es que se considere solamente un lado de la cantería del ladrillo y una parte de abajo o la parte de arriba. ¿Ya qué quiere decir? Que puedo considerar la cantería de arriba y la cantería de la izquierda en este caso, o bien la cantería de abajo y la cantería de la izquierda, o bien o una de las canterías que se encuentre al costado derecho. Y esto es básicamente para poder calcular de la siguiente manera. Supongamos voy a calcular este ladrillo que se encuentra abajo. Bien, entonces voy a colocar esta cantería. Aquí está un poquito más grueso, sí. Entonces coloco esto. Cuando considere el siguiente ladrillo, yo lo que voy a hacer es considerar desde el ladrillo en adelante. Entonces la cantería que está ubicada acá ya no se va a considerar porque se consideró en el cálculo del ladrillo anterior. Bien, entonces yo aquí voy repitiendo el procedimiento. Por ejemplo, aquí yo tengo esa sección de ladrillo, significa que yo voy hacia acá, y de esa manera yo voy a poder abarcar toda la superficie sin contar dos veces alguna sección. Entonces, esa es la idea. Bien, entonces así me voy asegurando de que se calcula el material de la forma más exacta posible. Ahora, en base a eso, yo tengo ciertas dimensiones. Y si me van a solicitar cuántos ladrillos voy a ocupar por metro cuadrado, la unidad de medida que yo voy a tener que plasmar en la fórmula es en metro. Bien, entonces la fórmula es bien sencilla. Vamos a eliminar esto para que se vean los datos. Aquí yo tengo un ladrillo y resulta que cada ladrillo va a tener un alto, un largo y un ancho. Para efectos de cubicación el ancho no me sirve. Bien, ahora si se realiza la colocación del ladrillo de la forma tradicional, de la forma más habitual. Bien, entonces en este caso el ancho no me va a servir. Yo necesito saber las dimensiones del alto del ladrillo y del largo. Y a cada dimensión le voy a sumar el espesor de la cantería. En este caso yo tengo la cantería vertical, que en este caso se conoce como llaga, y acá tengo la cantería horizontal, que vendría siendo el tendel o tendel. La verdad nunca me acuerdo cómo es la forma correcta de pronunciarlo, si es tendel o tendel. Bueno, ahí alguien que sepa más que yo me puede dejar en la barra de comentarios, por favor, cómo se mencionaría. Bien, entonces yo tengo acá la altura más la cantería horizontal. Entonces en realidad lo que yo voy a estar consiguiendo al fin y al cabo, vamos a colocar acá dibujar, voy a tomar esta medida en total que vendría siendo la altura total y voy a tener esta medida total que voy a tener el largo total. Entonces en el fondo lo que estamos haciendo es calcular cuánto es la superficie que va a ocupar un ladrillo más su cantería. Eso es lo que nosotros estamos ubicando en concreto. Bien, entonces en el fondo tenemos que tomar en cuenta de que la superficie de este ladrillo más su cantería, si hablamos de un rectángulo, estamos hablando de su largo por su altura. Y si nos damos cuenta, en la fórmula que se ilustra, esta fórmula ustedes la pueden encontrar en internet o en varios libros, aquí yo tengo el largo más la cantería vertical, que esto vendría siendo el largo total. Aquí tengo el largo total multiplicado por el alto más la cantería horizontal. Y entonces acá tengo la altura total. Entonces yo tengo acá largo por alto. Y en el fondo aquí yo estoy sacando la cantidad de metros cuadrados. Mi superficie que va a ocupar mi ladrillo más mi cantería. Y esto sería, este valor que está acá abajo, sería solamente la superficie que va a ocupar un solo ladrillo. Bien, entonces, ahora, ¿cómo yo puedo saber cuánto ladrillo voy a ocupar? Esto es sencillo. Yo voy a decir, a ver, un ladrillo de X dimensiones va a ocupar una cierta superficie que nosotros vamos a poder calcular.
Bien, recuerden que esto se mide en metros cuadrados. Tanto el ladrillo como la superficie de ese ladrillo, nosotros esos datos ya los conocemos. Bien, entonces, lo que no conocemos es cuántos ladrillos yo voy a necesitar para un metro cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, resulta que ahora mi incógnita es este valor, X ladrillos, que en realidad es la cantidad de ladrillos que voy a ocupar por metro cuadrado. Entonces, en el fondo, cuando nosotros hacemos la cubicación en sí, despejamos esto realizando una sencilla regla de 3. Entonces, esto en realidad me queda de la siguiente manera. X ladrillos va a ser igual a un metro cuadrado por un ladrillo dividido por la cantidad de superficie en metros cuadrados que ocupa un ladrillo. Bien, lo estoy expresando de una forma lingüística, no estoy aplicando números, solamente estoy razonando cómo llegar a la fórmula que está escrita, porque yo les puedo decir, apliquemos esta fórmula, pero muchos me van a preguntar por qué se ocupa esa fórmula. ¿Ya? Incluso algunos ni siquiera la ocupan, sino que lo hacen planteando este tipo de razonamiento. Yo me he encontrado con muchos estudiantes y muchos maestros de Nobra de que no entienden esta fórmula, pero aún así la saben aplicar. Y es porque aplican el razonamiento. Y esto es lo que yo quiero transmitir en esta primera parte de la clase. Después les mostraré la planilla y los que quieran adquirirla la podrán ver. ¿Ya? Los que no estén interesados en la planilla pueden dar finalizado el video cuando termine de ver el tema teórico de esta clase. Bien, entonces, ladrillo se elimina con ladrillo y me queda metros cuadrados, también se eliminan con metros cuadrados. Entonces, en el fondo, la cantidad de ladrillos, los X ladrillos, van a ser nada más y menos que 1 dividido por la superficie obtenida por el ladrillo más su cantería. El ladrillo más la cantería. Ojo, la cantería solamente en una de las caras horizontales, puede ser una superior o inferior, y en una de las caras verticales, puede ser lado derecho o lado izquierdo. Eso ya lo mencionamos un poquito atrás en el video. Bien, entonces yo me doy cuenta que lo que yo estoy haciendo acá, este razonamiento, es exactamente lo mismo que se ilustra acá en la fórmula. Bien, entonces esto nosotros lo vamos a aplicar a un contexto de un tipo de ladrillo, un ladrillo cerámico, el típico ladrillo princesa que uno ocupa, en donde vamos a aplicar una cantería de 1,5 centímetros, por ejemplo. La cantería puede fluctuar entre 1 centímetro a 2 centímetros. Hay canterías con ladrillo fiscal, sobre todo, que superan los 2,5 centímetros, lo cual no recomiendo. ¿Ya? Por lo general siempre la cantería debe estar entre 1 a 2 centímetros. Eso es como la media, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces vamos a calcular cuánto ladrillos necesitamos para un metro cuadrado. Y eventualmente lo vamos a transcribir al plano que nosotros estamos ilustrando y calcular cuántos ladrillos necesitamos por lo menos en ese muro que mostramos en el plano. Bien. Normalmente, cuando ustedes compren un ladrillo, a ustedes les van a indicar ciertas dimensiones. Bien, entonces ustedes se van a encontrar con un ladrillo, vamos a hablar de un ladrillo princesa. De por sí, para que se hagan la idea, el ladrillo princesa va a tener perforaciones. Va a tener 2 perforaciones grandes, por decirlo de alguna manera, donde normalmente suelen pasar los tensores. Si hablamos de un muro de albañilería armada, nosotros vamos a tomar en cuenta de que ese tipo de muro tiene que estar amarrada con enfierraduras que parte desde la fundación. Entonces, normalmente siempre esos espacios sirven para poder ubicar los tensores o eventualmente también colocar alguna tubería ya sea de agua potable o de electricidad. Bien. Y al mismo tiempo se van a encontrar con otras perforaciones en el ladrillo que lo que hace básicamente tiene 2 propósitos fundamentales. El propósito principal es que el mortero que se vaya a agregar sobre el ladrillo y por debajo también va a estar introduciéndose dentro de estos orificios, por lo tanto va a generar un mejor agarre. ¿Ya? Entonces eso es uno de los principales motivos por los cuales se ocupan estas perforaciones. Ojo que las perforaciones van desde abajo hacia arriba, ya es continuo. Digámoslo así, que son como cavidades, pequeñas cavidades.
Y el segundo objetivo que tiene estas cavidades es también alivianar el peso del material, ¿ya? Es súper importante de que tengamos un material que sea resistente, pero al mismo tiempo también sea fácil de transportar. El alivianar el peso hace que sea mucho más fácil de transportar. También tiene otros beneficios, como por ejemplo mejorar las condiciones térmicas, porque al tener espacios de aire genera una, digámoslo así, el material se comporta, térmicamente hablando, se comporta mucho mejor. Bien. Y también otra ventaja que le podría encontrar es que al tener espacios vacíos, espacios huecos, es más fácil de manipular el ladrillo, por lo tanto se puede picar con un martillo de albañil. Bien, entonces se puede ir picando para darle la forma ya deseada en caso de que se requiera picar alguna sección, que muchas veces el tensor no queda justo en el orificio principal, en el orificio grande, y lo que tienen que hacer los maestros es picar esta parte y les queda algo así como si fuera una cola de pescado, ¿ya? Algo así. Entonces suele suceder esos casos. No es lo habitual, pero suele suceder. ¿Bien? Así que si han trabajado... Los albañiles tienen muchas técnicas para poder trabajar con los ladrillos. ¿Bien? Entonces, tradicionalmente no es lo correcto y no se sugiere que se rompa el ladrillo, pero a veces se requiere. Bien. Entonces, cuando ustedes vean un ladrillo, generalmente se van a encontrar con lo siguiente. Bien, en esta parte estoy mostrando un ladrillo en donde se indican sus características físicas. Muy importante que ustedes sepan interpretar estas dimensiones. Me dice, ladrillo cerámico, esto vendría siendo el característico ladrillo princesa, aunque es un ladrillo, acá dice ladrillo 7 super. El 7 más que nada hace mención a la altura, porque hay diferentes tipos de ladrillos. Bien, está el ladrillo de 7, de 11 y de 9. Ya aquí hace mención a la altura del ladrillo. Bien, entonces lo que tenemos que saber interpretar son estas medidas. Acá me dice 29 por 14 por 7. Resulta que cuando nosotros tenemos un ladrillo, tenemos que saber que los 29 corresponden al largo, el largo del ladrillo. Los 14 corresponden al ancho del ladrillo. Por eso les dije que el muro decía que es de 15, pero hay que adaptar el ancho al material que vamos a utilizar, ¿ya? Posiblemente esos 15 haga mención a que quizás después se va a colocar algún tipo de estucado y ahí con eso van a llegar a los 15, o eventualmente se dejaron los 15 por defecto. Bien, entonces la otra dimensión importante que tenemos que destacar en este caso son los 7,1 centímetros. 7,1 centímetros corresponde al alto del ladrillo. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar en esta parte. Bien, entonces, cuando estemos realizando la cubicación del ladrillo, vamos a comentar. Aquí yo tengo 29 centímetros, que eso en metros equivale a 0,29. Y el alto son 7,1 centímetros, que eso en metros equivale a 0,071 metros. Entonces son estas las dimensiones que yo voy a tener que utilizar. Bien, los 0,29 de largo y los 0,071 de alto. El ancho, si bien me lo entrega el proveedor, es una característica física del ladrillo, pero para efectos de cubicación, en este tipo de posición del ladrillo a mí no me sirve. Si yo hubiese colocado el ladrillo de otra posición, ahí sí tendría que ocuparla. Pero en este caso, y en la mayoría, no será necesario. Bien, entonces vamos a considerar de que el ladrillo va a tener una cantería. Para que se entienda, la cantería es el mortero, ¿ya? El espacio que va a ocupar el mortero. Entonces vamos a considerar que tiene una cantería de 1,5 centímetros. Nosotros habíamos mencionado de que todas las dimensiones tienen que estar en metros. Por lo tanto, 1,5 centímetros equivale a 0,015. Bien, metros. Por lo tanto, esa dimensión nosotros se lo vamos a sumar a cada medida. Bien, entonces, tanto al largo como al alto se lo vamos a sumar. Así que vamos a decir, a ver, la superficie de un ladrillo más su cantería. O sea, ¿qué quiere decir? Yo voy a considerar lo siguiente. Bien, aquí yo tengo más o menos una ilustración para que se hagan la idea. Aquí yo tengo un ladrillo y quiero calcular cuánto es la superficie total que va a ocupar el ladrillo más su cantería. Y recuerden que es la cantería en un lado vertical y en un lado horizontal. Entonces, voy a considerar 1,5 centímetros de cantería.
Entonces quiere decir que acá yo tengo 0,015 más el largo era 0,29. Recuerden que aquí estamos usando ahora las medidas en metros. Y el alto tengo del ladrillo era 0,071 más la cantería 0,015. Recuerden que esto también está en metros. Por lo tanto, el resultado de estas sumas, en este caso, va a ser igual a 0,35 metros. Y acá yo voy a tener 0,086. Bien, entonces esas son las dimensiones que yo voy a utilizar. Así que voy a realizar la multiplicación. Entonces acá la superficie, lo que va a ocupar este ladrillo, la superficie va a ser igual a 0,305 multiplicado por 0,086. Si yo realizo la multiplicación de eso, obtengo el siguiente resultado, el siguiente valor. 0,305 por 0,086. Eso me va a dar 0,02623. Bien, entonces ese es el valor de mi superficie que va a ocupar, ojo, que va a ocupar un solo ladrillo más su cantería. Bien, ahora, eso es lo que ocupa un ladrillo. Entonces, nosotros habíamos mencionado de que un ladrillo, ahora sabemos cuánto es su superficie, 0,02623 metros cuadrados. Entonces yo acabo de tener un ladrillo, tiene una superficie de 0,02623 metros cuadrados. Y ahora a mí me preguntan cuántos ladrillos ocupan un metro cuadrado. Esto está en cuadrado, ahí sí. Eso es lo que a mí me están preguntando. Entonces aquí yo despejo a través de una regla de 3. Bien, entonces es tan sencillo como dividir 1 en el valor de la superficie que ocupa un ladrillo. En realidad es eso. Es tan sencillo como eso. Si quieren calcular cuánto ladrillo ocupa un metro cuadrado de muro, lo único que tienen que hacer es saber la superficie que va a ocupar un ladrillo más su cantería y ese resultado divídanselo a 1. Eso es súper sencillo. Entonces en el fondo yo voy a tener el siguiente resultado. Voy a colocar acá 1 dividido en 0. Bueno, en realidad lo voy a colocar aquí, ya que lo tengo acá. Ahí sí. 1 dividido igual a ese valor, tengo 38.12. Y aquí es donde muchos maestros que son albañiles o gente que ya ha realizado este tipo de cálculos, que me imagino que debe ser bastante, me va a encontrar razón, que el valor de la cantidad de ladrillos por metro cuadrado es aproximadamente 39. Ahora, esto depende de la cantería, porque acá ocupa una cantería de 1,5 centímetros. Si hubiesen ocupado una cantería, por ejemplo, de 1 centímetro, muy probable que la cantidad de ladrillos habría llegado a los números cercanos a 41 o 42. Y si hubiésemos ocupado una cantería de 2 centímetros, es muy probable que la cantidad de ladrillos habría sido 36, 37, más o menos. Ya es como para hacerse una idea. Bien, ahora, acá hay un dato curioso. 38.12 es un número que viene con decimales y resulta que ustedes no van a poder comprar 0,12 ladrillos. Por lo tanto, acá se redondea este valor. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que redondear este valor. Esto es tratando de calcular el valor así en secas, ¿ya? O sea, sin considerar el porcentaje de pérdida, que también es algo importante. Cuando ustedes ubican un material que puede tener tendencia a romperse, como es el caso del ladrillo, y como muchos materiales más, lo ideal es siempre considerar un porcentaje de pérdida. Los porcentajes de pérdidas pueden ir desde un 5% hasta como mucho un 10%. ¿Ya? Generalmente trabajan con un 7%. El 5 es, digámoslo así, es como el mínimo para tener por lo menos la garantía de que no van a tener la necesidad de comprar más material después en caso de que se les llegue a romper algo, porque van a tener algo adicional guardado en su inventario. Bien, entonces, a secas, sin considerar porcentaje de pérdida, yo tengo acá 38.12 ladrillos, pero eso significa que tengo que redondear a 39. ¿Bien? 39 ladrillos a secas. Ahora, si yo tuviese que aplicarle el 5%, yo a los 38.12 le aplico el 5%, o el 7%, o el porcentaje de pérdida que yo estime conveniente. Entonces, vamos a considerar acá, por ejemplo, un porcentaje. Aquí vamos a calcular primero para un metro cuadrado. ¿Bien? Entonces vamos a calcular el porcentaje de pérdida de un 5% de pérdida. Bien, pérdidas.
Ok, ¿qué se hace con esto? Lo que se tiene que hacer es considerar 38.12 más el 5% de ese valor. Y esto se puede expresar de diversas formas. Podríamos decir, a ver, voy a colocar 38.12 más, paréntesis, 38.12 por el 5%. Se puede escribir de esa forma. También lo podría escribir de la siguiente manera. Podría colocar, por ejemplo, 38.12 más 38.12 por, y ese 5% lo expreso en número, 0,05, que en realidad es lo mismo. Pero hay gente que a veces se confunde con el tema de los porcentajes, así que lo escribo así. Y la forma que a mí me gusta expresar, ¿ya?, es la siguiente. Voy a colocar 38.12 por 1,05. ¿Y por qué 1,05? Porque resulta que el 100% equivale a 1 entero de ese valor. Y el 5% equivale a 0,05. Entonces, si yo le quiero agregar el 5% a un valor, yo en el fondo voy a estar considerando su 105%, porque voy a estar sumando estos dos números. Entonces yo voy a considerar la multiplicación del valor que yo haya obtenido en 1.05, que equivale a 105%. Entonces, para gustos colores, ustedes elegirán la forma que más les acomode poder utilizar para hacer el despeje de su fórmula. Bien, entonces en el fondo yo voy a tener acá 38.12 por 1,05 y obtengo 40,02. 40,02. Bien, entonces si yo tomo en cuenta de que los ladrillos no se van a poder comprar en pedacitos, se tienen que comprar siempre en unidades, yo estos 40,02, 6 para ser más preciso, yo lo voy a tener que asemejar a un total de 41 ladrillos por metro cuadrado. Y es este valor el que se aproxima al número más utilizado en construcción. Cuando hablan con un maestro, le preguntan cuántos ladrillos va a ocupar por metro cuadrado, generalmente está entre 39, 40, 42, más o menos. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes van a poder calcular la cantidad de metros cuadrados. O sea, perdón, la cantidad de ladrillos que van a ocupar por metro cuadrado. Bien, entonces, esa es la finalidad de esta sección. Ahora, no obstante, aquí yo estoy considerando la cantidad por un metro cuadrado. Si ustedes quieren saber cuántos ladrillos van a ocupar por un muro, lo que tienen que hacer en realidad es calcular la superficie del muro. Y esa cantidad total que van a obtener se lo multiplican a la cantidad de ladrillos que tengan por metro cuadrado. Entonces en este caso yo tengo, por ejemplo, un muro. Acá en la ilustración aparece un muro de 20 por 2,5. Bien, sabemos que acá la cantidad de metros cuadrados que me va a dar, por ejemplo, 20 por 2,5 me da un total de 50 metros cuadrados. Bien, entonces acá tenemos 20 por 2,5 metros da un total de 50 metros cuadrados, que es la superficie que va a estar ocupando este muro. Lo que debemos hacer es multiplicar la superficie por la cantidad de ladrillos que tenemos por metro cuadrado. Bien, entonces, a nosotros nos dio, considerando el 5% de porcentaje de pérdida, 41 ladrillos. Tenemos acá 41 ladrillos. Entonces yo voy a considerar 41 por 50. Ya, aquí para que se entienda mucho mejor. Entonces yo voy a considerar 41 ladrillos por metro cuadrado por 50 metros cuadrados. Entonces en el fondo los metros cuadrados se eliminan y me queda la cantidad total de ladrillos. Y con eso obtengo el siguiente resultado. Tengo 41 por 50. Entonces voy a ocupar un total de 2050 ladrillos para 50 metros cuadrados. Bien, eso es lo que me va a indicar. Ahora, ¿cómo lo pueden ver ustedes en el plano cuando vean su lámina en AutoCAD? Esto es súper sencillo. Asegúrense primero, voy a colocar esto con una vista por si acaso para que sea más fácil. Bien, tenemos acá una vista. Asegúrense primero de que sus dimensiones se encuentren en metros, porque vamos a utilizar una herramienta que se conoce como la herramienta de área o superficie. En realidad el comando es área, pero sirve para calcular superficie. ¿Cómo me doy cuenta de que un plano se encuentra escalado al metro? Es sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo acá una fundación de 30 centímetros, ¿por qué de 30 centímetros? ¿O por qué sé que es de 30 centímetros? Primero porque conozco el plano, y si no lo llegase a conocer, tengo que fijarme en los detalles.
Entonces yo me voy a ir acá a la lámina 1, donde aparecen los detalles de fundación, y veo que acá la altura de la fundación es de 30 centímetros. Entonces así yo puedo saber cómo más o menos hacerme la idea con las dimensiones. Entonces resulta que me voy acá a la elevación, marco con el comando D, que es para sacar la distancia, coloco Enter, marco una esquina, marco otra, y ahí si se logran dar cuenta me marca 0.3. Y de hecho cuando hago clic y me coloco F2, acá en el comando me dice la distancia que acabo de tomar es de 0.3. Entonces yo aquí ya estoy trabajando con la escala en metros. Si no lo tienen, tienen que empezar a realizar cambio de escala. Pero en este video no lo voy a explicar porque si no se extendería demasiado ya el video. Bien, entonces yo ya tengo claro de que este plano se encuentra en metros. Entonces yo no voy a estar sacando las distancias porque voy a perder mucho tiempo. Aparte que acá por suerte tengo un elemento rectangular. Pero ¿qué pasaría si yo por ejemplo tengo un muro con esta forma? Eventualmente igual obviamente voy a tener que calcular cada segmento por separado. Porque esto es lo que dice la norma 353, ya que es la normativa que se utiliza para poder realizar los trabajos de, o mejor dicho, los procesos de cubicación. Ya, la norma 353. Entonces resulta que, bien, si tuviese una figura irregular, por decirlo de alguna manera, no me conviene sacar las dimensiones una por una. El largo, el alto, y después hacer la multiplicación. De hecho, aún en este caso no lo voy a hacer porque pierdo tiempo. Entonces la forma más rápida que les puedo enseñar y que les sugiero que realicen, si hay una mejor, perfecto, podrían utilizarla, ¿ya? Y si la quieren compartir con los demás colegas, es bienvenido. Pero la forma que yo tengo para calcular superficie es sencillamente escribir el comando area, coloco Enter, y ahora voy haciendo clic en los vértices del muro. Entonces voy haciendo clic en ese vértice, luego voy hacia acá, y fíjense que ahora me está seleccionando la superficie. Entonces, esto es muy importante. Tienen que considerar que sus dimensiones estén en metros, porque si están en centímetros les va a dar la superficie en centímetros cuadrados. Si están en milímetros les va a dar la superficie en milímetros cuadrados. Y ahí o bien hacen el cambio de conversión después, o van a tener que hacer el cambio de escala antes de aplicar este comando. Ahí ustedes elegirán. Bien, entonces yo selecciono el último vértice, ahora coloco Enter, y me aparece, coloco F2, y acá me aparece el área y el perímetro. Bien, entonces acá me dice que el área de este muro en concreto, el que se encuentra entre el eje 5 y 6, si no me equivoco. 5... Sí, 5 y 6. Bueno, casi 6, porque en realidad el eje 6 está aquí. ¿Ya? Es un eje que no está marcado, la verdad. Bien, entonces este muro tiene un área de 5.28 metros cuadrados. Redondeando 5.29. 5.29 metros cuadrados. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo, tomando el ejemplo de la cantidad de ladrillos por metro cuadrado, tengo 41 para el valor de mi cantidad de ladrillos por metro cuadrado. Entonces, lo que yo voy a hacer es sencillo. Tengo acá 5.29 metros cuadrados, que equivale a ese muro, ese único muro, y lo multiplico por 41 ladrillos. Tengo ladrillos por metro cuadrado. Entonces, metros cuadrados se eliminan. Y al final, el resultado de esta operación matemática es súper sencilla. 5.29 por 41. Y tengo un total de 216,89. Eso ya se redondea a 217. Bien, entonces quedaríamos con 217 ladrillos. Entonces, gente, esa sería la forma de poder calcular la cantidad de ladrillos que se va a ocupar por metro cuadrado y finalmente la cantidad de ladrillos que se va a ocupar según las dimensiones de nuestro muro. Sé que hay otras formas para poder enseñar este contexto, pero por lo menos la que yo aplico y la que sugiero aprender, porque eventualmente la podemos pasar a fórmulas automáticas y es mucho más rápido de aplicar. Bien, así que esto sería la primera parte, ya que corresponde al marco teórico, el enseñar cómo se realiza la cubicación. Ahora viene la segunda parte y les voy a indicar el mismo procedimiento, pero mucho más rápido porque vamos a utilizar la planilla. Básicamente les voy a mostrar cómo llegamos a los resultados. Ahora sí, si quieren ver hasta aquí, cuídense mucho. Recuerden, nunca dejen de estudiar. Y los invito a ver los siguientes videos de cubicación que voy a estar subiendo durante estas semanas. Y los que quieran ver la planilla, acompáñenme que vamos a la segunda parte. Ahora sí viene lo chido.
Bien, aquí les estoy mostrando la introducción de la planilla. Voy a empezar a subir material de cubicación. Más que nada esto lo estoy haciendo porque mucha gente me lo ha estado solicitando. Y eventualmente estoy tratando de idear formas de poder facilitar el proceso de cubicación para hacerlo mucho más automatizado y mucho más amigable al usuario. Entonces, nos vamos a la sección de albañilería, que acá se menciona distintos materiales, pero por ejemplo acá tengo lana de vidrio, pero en este caso voy a colocar acá albañilería. Entonces me aparece estas partes donde yo tengo que ingresar los datos solamente en las casillas de color verde. El resto ya viene con su fórmula preestablecida. De hecho, voy a borrar acá la información para que vean cómo funciona. Si llegasen a querer volver a la parte de introducción, le hacen clic a este botón de volver y, bueno, eventualmente pueden seleccionar el material que quieran cubicar. En la sección de material, yo anoté la información que aparece en el catálogo del proveedor que más utilizo. No puedo mencionar nombre por temas de derechos de autor, pero es todo, mucha gente lo conoce en realidad. La empresa que tiene una casita en su logo, para que se hagan la idea. Bien, entonces aquí yo tengo diferentes ladrillos. También incluyo bloques de cemento, porque este tipo de cálculo también aplica para los bloques de cemento. Entonces, de hecho, acá aparece el distribuidor, el largo y el alto. Las canterías, ¿cuánto es lo que vamos a ocupar? Yo les mencionaba que en centímetros es 1.5. 1.5 de largo y de alto. Y fíjense que ya me está marcando cuánto es la cantidad de ladrillos que voy a ocupar por metro cuadrado a secas. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos mencionado que a secas obteníamos una cantidad de 39 ladrillos? Entonces ya aquí me indica cuánto es la cantidad de ladrillos. Ahora, ¿cuál es la magia de esto? La magia de esto que después al final del video les voy a mostrar que voy a cambiar el material y el cálculo también me lo va a hacer de forma automática. Ahora, las dimensiones del muro. Las dimensiones del muro, acá, bueno, nosotros marcamos cuánto era la superficie al final por el comando área, pero si ustedes, por ejemplo, tienen las dimensiones, que de hecho yo me las sé, pero se las quiero mostrar de todas maneras, son 2.25 de alto, acá marco el comando distancia, con la tecla, o sea, escribiendo D, y después oprimiendo Enter. Aquí tengo 2.25 de alto, y de largo es 2.35 metros. Bien, entonces nos vamos a ir a la planilla y vamos a colocar de largo 2.35 metros. Aquí se redondea por si acaso, se redondea, pero vamos a dejarlo con 2 decimales para que... Ahí sí, para que sea más claro. Y de alto 2.25. Entonces tengo acá ahí sí, una superficie de 5.29. Recuerden que no era 5.29, era 5.2875, pero se redondeaba a 5.29. Bien, entonces, en el fondo... Acá si se fijan, yo tengo la cantidad de ladrillos a utilizar es 39, pero si le aplico el porcentaje de pérdida que habíamos mencionado que era un 5%, obtengo el valor final, que es 217. Bien, entonces lo que hace esta planilla es aplicar todas las fórmulas que nosotros fuimos mencionando, incluso la fórmula de redondear. Bien, ahora... si yo hubiese ocupado, por ejemplo, otro ladrillo, yo por ejemplo voy a colocar acá un ladrillo de un alto de 9.4 centímetros, el valor cambia drásticamente. ¿Se dan cuenta? Entonces yo aquí, este valor va a ir cambiando en función del material que yo vaya eligiendo. Inclusive si le hubiese dejado una cantería de 2 centímetros, también me hubiese hecho el cálculo de forma automática. Esta es la idea, es acelerar un poco el proceso. Y eventualmente, si ustedes ven que no hay un material, ustedes utilizan otro tipo de ladrillo, un ladrillo fiscal, o ustedes están confeccionando su propio ladrillo, o tienen otra casa de comercio donde la medida es distinta, pueden agregar esa información a la base de datos. Entonces yo, por ejemplo, voy a colocar en esta sección que está de color azul, voy a colocar ladrillo de prueba. Coloco Enter. Al distribuidor, ninguno. El largo, digamos que el largo es de 30 y el alto es de 8. Esto a modo de ejemplo, esto es algo ficticio en realidad, pero para que se entienda. Entonces, después de haber escrito toda la información, saliéndose, haciendo clic en el botón de Enter, me voy a esta sección que dice ingresar nuevo material. Entonces, lo que hace este botón es básicamente ingresar la información a la base de datos y ahora, en la sección de material, yo voy a tener aquí ladrillo de prueba. Entonces ahora el ladrillo de prueba puedo seleccionarlo y me aparece la información.
Entonces, si ustedes llegan a tener un material que no está dentro de esta base de datos, ustedes la pueden ingresar. Bien, entonces esto es una de las macros que tiene. Ahora, el ladrillo también se va a tener que instalar junto con el mortero. Entonces nosotros vamos a considerar, en este caso yo tengo un mortero Topex de 25 kilogramos y voy a saber cuánto es su rendimiento. Entonces, esta información generalmente siempre va a aparecer al reverso de la etiqueta del ladrillo. Entonces, o sea, va a aparecer siempre al reverso del material. En este caso, cuando ustedes compren este tipo de mortero, les va a aparecer el rendimiento. Entonces yo tengo rendimiento de 0,3 metros cuadrados por saco para ladrillo fiscal, 0,2 metros cuadrados por saco para ladrillo prensado, o es el ladrillo princesa, por decirlo de alguna manera, y 1,1 metro cuadrado por saco para bloque de hormigón celular. ¿Por qué en el bloque de hormigón celular su rendimiento es mucho mayor? Porque la verdad, la cantidad de mortero que se necesita en los bloques de hormigón celular es mucho menor. Porque primero la cantería es mucho más delgada y aparte la cantidad necesaria para que se pueda acomodar el bloque no es tanta, ¿ya? Así que ahí ese es un punto a favor. En el ladrillo prensado se ocupa una mayor cantidad de mortero por el tema de los orificios que van a tener. Por eso su rendimiento es el más bajo. Bien, entonces voy a colocar acá 0,2 metros cuadrados por saco para ladrillo prensado. Ojo que esto es un saco de 25 kilogramos. Según la normativa actual, ya no se comercializan los de 42,5, sino que ahora solamente los de 25 kilos. Así que coloco la cantidad de su rendimiento. Me dice, tengo 0,2 metros cuadrados por saco. Como estoy ocupando una cantidad de 5,29 metros cuadrados, me va a dar el total de sacos. ¿Ya? El total de sacos va a ser igual a 27 sacos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo es dividir la superficie por el rendimiento. Eso es lo que normalmente siempre se hace cuando se calculan materiales en función de su rendimiento por metro cuadrado. ¿Bien? Entonces yo tengo 27, que es la cantidad de sacos, y se obtiene de la división de la superficie que yo voy a tener por el rendimiento. ¿Cuántos metros cuadrados por saco? Que en realidad esto es súper sencillo. Esto es una regla de 3. Entonces, la regla de 3 es bien sencilla. Ustedes lo que van a tener que hacer es, a ver, yo ocupo 0,2 metros cuadrados por saco. Eso es lo que yo voy a estar ocupando. Entonces, esto es lo que aplica un saco. Es la cantidad que va a aplicar un solo saco. ¿Cuántos metros cuadrados va a ocupar un saco? 0,2. ¿Ya? Entonces, resulta que yo tengo acá 5,29 metros cuadrados. Entonces yo quiero saber cuántos sacos equivale. Entonces, al realizar esta regla de 3, este valor en realidad pasaría multiplicando, y como es 1, se mantiene el mismo valor. Acá los metros cuadrados se eliminan, me queda el valor de saco en esta sección, y me queda solamente 5,29 dividido en 0,2. Y eso me va a dar finalmente el resultado, que es lo que se muestra acá. Entonces yo coloco acá 5,29 dividido en 0,2, me da 26,45, y como no se puede comprar medio saco, tengo que comprar un saco entero, así que se aproxima al número siguiente, o mejor dicho, se redondea al número siguiente. Entonces yo tendría un total de 27 sacos. Entonces, esa sería la dinámica, gente. ¿Ya? Entonces ustedes van cambiando el material y les va indicando cuánto es la cantidad de ladrillos que van a utilizar en función de la cantería que vayan a aplicar y también en función de las dimensiones del muro. Y en función de las dimensiones del muro también van a poder obtener la cantidad de sacos de mortero, por lo menos de este tipo de material, que van a tener que utilizar. ¿Bien? Entonces, eso sería el contenido total de esta sesión, gente. ¿Ya? Así que espero que les haya gustado el video, espero que les sirva. Y si les gusta este tipo de contenido, háganmelo saber en la barra de comentarios para ver si puedo hacer algún otro distinto que los pueda ayudar. Generalmente trato de hacer videos que estemos relacionados con el tema de las normativas y con el tema de la ciencia, pero mi área principal es instalaciones. Bien, también, una vez que hayan realizado la cubicación de su material y quieran volver a hacer una cubicación nueva, en todas las partes de la planilla se van a encontrar con este botón que les va a servir para limpiar la información. Entonces, yo voy a hacer clic en ese botón
Y fíjense que toda la información que yo tuve que llenar de forma manual en las casillas de color verde se limpió. Pero las fórmulas quedan intactas. Entonces también es otra de las facultades que tiene esta parte de la planilla. Ahora, voy a hacer video de estos materiales, así que no es necesario que en la barra de comentarios me indiquen, profe, haga un video de cubicación de piso flotante o de cerámico, porque lo voy a hacer. De hecho, todas las cubicaciones que yo vaya realizando con el tiempo se van a ir agregando a esta planilla, ¿ya? Así que van a ser parte de las actualizaciones. Pero eventualmente, cuando tenga publicado todos los videos, voy a subir este también, ¿ya? Así que después vamos a ver cómo cubicar cerámica, cómo cubicar enchapes de piedra, cómo cubicar enchapes de ladrillo, que es muy similar, aunque vamos a aplicar un contexto de rendimiento, que es lo que generalmente entrega el proveedor. Vamos a cubicar también la cantidad de pintura que se va a utilizar, la cantidad de galones, y uno de los que más me gusta es la cantidad de lana de vidrio que vamos a tener que utilizar para muros y también para entramado de piso y de techumbre. Entonces, y también de piso flotante. Y eventualmente, cuando se vayan agregando también cubicaciones de otros materiales, dentro de lo posible que se puedan realizar de forma automática, lo voy a ir agregando acá. Así que eso, gente, nada más que desearle un muy buen fin de semana. Cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.